Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Oliver. Bienvenido al curso de aplicaciones y tecnología del ozono. En este curso vamos a aprender muchos detalles de este gas que muchos están llamando maravilloso y que le están atribuyendo características increíbles. Sí tiene ciertas características increíbles, pero tenemos que tener muchos cuidados con este gas. Este video es una consecuencia de un video anterior que teníamos. Aquí abajo en la descripción tenemos el enlace para que veas aquel primer video. Yo diría que si estás viendo este video por primera vez, vayas a ver aquel y luego ya te vengas a este video. Ha generado mucha polémica ese video anterior que hice porque hay muchos que piensan que estoy a favor o que estoy en contra o que estoy siendo favoritista ante ciertas posiciones. No, quiero aclarar que el ozono es un gas como el cloro, como el oxígeno, como el nitrógeno. Tiene sus aplicaciones, tiene sus riesgos, tiene sus bondades, tiene muchas aplicaciones que son muy buenas y otras que son excelentes, ¿sí? Pero es como todo, es como un martillo. Un martillo es bueno o es malo. Bueno, hay gente que clavando para construir una casa para la gente que no tiene dónde vivir, se lastima un dedo. Bueno, el ozono también puede ser peligroso, así como el martillo puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, este curso, así como el video anterior, están hechos para crear la conciencia de que si vamos a utilizar esta herramienta, este gas, pueda ser utilizado de manera adecuada y que no vayas a tener problemas posteriores por la cuestión de la ignorancia, ¿sí? Bienvenido, vas a aprender bastante, yo creo que va a cambiar tu visión del ozono después de este video. Bienvenido, suscríbete por favor, habilita la campana y vamos a comenzar. Bien, vamos comenzando. Vamos a ver el contenido del curso. Vamos a tener la introducción, características y aplicaciones del ozono, métodos de generación de ozono, que ya vimos una introducción en el video anterior. Vamos a ver las especificaciones de las máquinas de ozono. Vamos a ver el método para calcular la concentración en aplicaciones. Mucha gente nos ha contactado, oye, tengo una oficina, un consultorio que mide tanto, ¿qué máquina puedo comprar? ¿Cuántos gramos necesito? Aquí vamos a ver todos los cálculos que se requieren para la aplicación. Solubilidad del ozono en agua y sus aplicaciones, también lo vamos a ver, cómo se hace esto, cómo aplica, para qué sirve. Vamos a ver las métricas en el con sistemas de ozono, por qué se menciona en gramos por hora, en partes por millón, eh, porcentaje, cuestiones de ese estilo. ¿Sí? También lo vamos a ver. Vamos a ver ejemplos de aplicación del ozono, precisamente con desinfección, cómo opera, por qué sí opera, por qué no opera y los detalles. Bien, vamos comenzando con la introducción. Ustedes saben que el ozono es un gas que se encuentra en la naturaleza a la altura de la estratosfera, a eso de los 30 kilómetros, comienza a incrementarse la concentración de ozono y mientras más se va elevando uno, pues más ozono habrá en la estratosfera, ¿sí? El ozono ya sabemos que bloquea las partes de la radiación que emite el sol, ¿sí? Este es un diagrama más o menos de la concentración del ozono, cómo está, más o menos empieza
desde el pico estará a 30 kilómetros. Sí, hace rato les dije empieza a 30 kilómetros. No, en 30 kilómetros es el pico de ozono y también varía en los trópicos, en el polo norte, en el polo sur, y cómo se va moviendo conforme a las eh, estaciones del año. Bien, ¿qué es el ozono? El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. Ahorita vamos a ver qué es una sustancia alotrópica. Químicamente es muy inestable el ozono. El oxígeno que nosotros respiramos es O2, es decir, la molécula que está en el aire de oxígeno que nosotros respiramos es O2, o sea, dos átomos de oxígeno están pegados y nosotros respiramos O2. El ozono es O3, entonces son tres átomos de ozono y la molécula, perdón, son tres átomos de oxígeno y la molécula de ozono es O3. Bien, esta es una molécula de O2 y esta es una molécula de O3, ¿sí? Entonces es oxígeno diatómico, como le llaman, o oxígeno triatómico, el ozono, ¿sí? Y aquí está la definición de alotropía. Alotropía es una característica de ciertos elementos químicos que pueden aparecer en más de una forma con distintas propiedades físicas o químicas. ¿Por qué? Porque el oxígeno diatómico es oxígeno y el oxígeno triatómico es oxígeno, pero es ozono, o sea, es oxígeno, no es otra cosa más que oxígeno, pero tiene otro acomodo y tiene otras características físicas y químicas, ¿sí? Eso es alotropía. Bien, ¿cómo funciona el ozono? La molécula de ozono, que es oxígeno triatómico, es inestable. Esto libera un átomo de oxígeno altamente oxidante. Este oxígeno solo, fíjense, aquí está, eh, aquí está la molécula de ozono, son tres átomos de oxígeno y cuando se rompe el ozono, se genera O2, ¿sí? Dos átomos de oxígeno, que es oxígeno diatómico, y queda un átomo de oxígeno suelto. Bueno, ese átomo de oxígeno suelto es altamente oxidante, o sea, el oxígeno anda buscando a ver con quién reacciona para formar óxidos, así como el acero se oxida, el fierro, el aluminio, todo reacciona, anda buscando con quién reaccionar, porque el oxígeno es altamente oxidante, ¿sí? Bien, esta forma de oxígeno trata de reaccionar químicamente como dé lugar y con quien se pueda. Por eso el ozono tiene un tiempo de vida muy corto, desde segundos hasta pocos minutos. El ozono, mientras más lo calientes, más rápido se degrada. Entonces, si tú tienes una máquina de ozono a una temperatura de 20, 40 grados centígrados, 20, 30, 40 grados centígrados, pues la curva de decrecimiento va a ser muy rápida, del orden de los minutos, ¿sí? Mientras más frío esté el ambiente, más tiempo va a durar el ozono, ¿sí? Bien, el ozono se vuelve a convertir en oxígeno diatómico, ya lo vimos, y ya lo puedes volver a respirar. La parte oxidante, este oxígeno monoatómico o el oxígeno suelto que sale, es muy agresivo químicamente hablando. Para el ser humano es irritante, tóxico y dañino en altas concentraciones. Ojo, aquí va a salir mucha gente que se va a quejar que se han curado con el ozono. Sí, es como la penicilina. La penicilina te tomas una pastillita así y te alivias de una enfermedad. Bueno, el ozono también tiene aplicaciones muy específicas, con medidas muy específicas
con el cual sí va a ser benéfico y va a tener su modo de aplicación y de uso, ¿sí? Es como si yo te dijera, porque ahorita ese es el problema, que la gente le dicen, con el ozono te desinfectas. Ah, pues voy a poner una máquina de ozono en mi casa mientras trabajo y eso está mal. Es como si yo te dijera, tomando penicilina no te vas a enfermar y vas y te consigues una alberca de penicilina y te metes a nadar en la penicilina. Las cosas tienen su cantidad y su modo de uso, ¿correcto? Bien. Esta característica de que es muy agresivo y oxidante le da unas características de biocida al ozono. Biocida es una sustancia química que se emplea para matar organismos vivos o para detener su desarrollo y matar organismos vivos o detener su desarrollo. Bueno, cuando hablamos de este término desinfectar o esterilizar, estamos hablando de que es un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación, tales como agentes patógenos, al igual como bacterias, virus, protozoos, impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. Esta es una definición de un diccionario, ¿sí? Eso significa desinfectar o esterilizar. Bien, hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Cuando alguien te dice, es que el ozono desinfecta, el ozono esteriliza. Sí, sí esteriliza, igual que el cloro. El cloro desinfecta y el cloro esteriliza. Igual que las sales de amonio cuaternario, desinfectan y esterilizan. Pero hay que tener mucho cuidado porque también lavarse las manos desinfecta y esteriliza, ¿sí? Pero aquí hay gente que dice, pues sí, pero yo me lavo las manos y me siento todavía infectado y necesitado de esterilizarme. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas palabras porque precisamente ahorita se está cayendo en una paranoia de querer desinfectarse, esterilizarse, porque crees que estás infectado nomás con salir y entrar a tu casa. Bien, cuidado al hacer afirmaciones, porque asegurar la efectividad de un producto o procedimiento puede traer compromisos legales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Todos los dispositivos, productos o tratamientos, muchos por ley, tienen prohibido utilizar afirmaciones de aplicación o efectividad en su uso, ¿sí? Por ejemplo, el cloro, ya lo vimos, la penicilina, las máquinas de ozono, desinfectantes y mucho más, ¿sí? Por ejemplo, el cloro. Tú te ves una botella de cloro y pues sí dice que, por ejemplo, puede decir que desinfecta y que esteriliza cuestiones, pero no lo aseguran al 100%, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina, tú ves una caja y en donde dice que te vas a curar de las enfermedades, ¿no? Nada más dice, trae una sustancia X. Las máquinas de ozono también dice, ozono, máquina de ozono tantos gramos. ¿En dónde, si tú la ves, en dónde dice que desinfecta? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a un producto, si afirme o no lo afirme, si lo hace o no lo hace. El cloro, por ejemplo, pues está probadísimo que 5 gotas en 1 litro de agua y la dejas reposar media hora, la desinfecta, ¿sí? Entonces, muchos productos utilizan palabras como auxiliar en la desinfección, ayuda a reducir el, la tasa de contagio, puede desinfectar, puede esterilizar, utilizado para mejorar las acciones preventivas ante X enfermedad, ideal para complementar la limpieza y desinfección de su hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado
en qué estamos comprando y qué estamos viendo, ¿sí? Por este motivo, que tú afirmes algo te puede llevar a tener incluso hasta problemas legales. Por este motivo, las máquinas de ozono se limitan a especificar en su etiqueta máquina generadora de ozono de tantos miligramos por hora, ¿sí? Bien. En ningún lado, muchos de los productos dicen que desinfecten o que maten gérmenes o que destruye el coronavirus, etcétera. Y si alguien lo hace, seguramente está violando alguna ley nacional o internacional de comercialización de productos o de etiquetado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que tú digas, mi producto hace esto, desinfecta, mata el coronavirus, te esteriliza, tiene que estar probado de manera legal. ¿Por qué? Porque si tú vas y dices, sí, mi producto combate el coronavirus, pues cuidado, porque ahí ya puedes, si a lo mejor estás enfermo y utilizas ese producto, oye, no lo combate, puedes demandar, puedes alegar que es una estafa, puedes alegar que es un... Por eso las empresas que producen tanto dispositivos o productos desinfectantes, a veces dice, mata el 99.9% de las bacterias. Y si te enfermas, pues es que te pegó el punto uno de las bacterias que se necesitaban, pues ese fue el que te infectó, ¿sí? Entonces, pues lo siento, yo maté la otra parte que no te infectó, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso hago mucho énfasis. Ahorita que está de moda comprar cosas para desinfectarte y que veo yo, que es ya como una obsesión, ¿sí? Bien, todos los productos que desinfectan, vamos a llamarle, tienen escollos en la efectividad, o sea, habrá una parte que sí funciona y hay otra parte que no funciona. Por eso no se puede asegurar. Incluso si tú compras una caja de Viagra, nomás dice Viagra y dice la solución, dice la sustancia, pero no dice qué hace, porque puede funcionar, puede no funcionar, ¿sí? Vamos a pensar que el cloro dijera, desinfecta al 100% superficies y espacios. Lo compras tú en tu establecimiento, en tu casa, en tu negocio, en una escuela, lo aplicas ahí el cloro y tú dices, ya quedó desinfectado. Y luego tú le dices a la gente, mi escuela está 100% desinfectada, mi casa está 100% desinfectada. Eh, y luego viene una persona, dice, oye, yo soy alumno de esta escuela y me enfermé, pues te quiero demandar porque me mentiste. O sea, yo me enfermé en tu escuela cuando tú me dijiste que estaba 100% desinfectada. Caray. ¿Y cómo alegas que la persona sí se enfermó o no se enfermó en tu establecimiento? Entonces, pues se hace una cadena, ¿no? De que pues tú me dijiste que estaba al 100% y yo nunca había salido de mi casa hasta que vine a la escuela y ya me infecté y es tu culpa. Y la escuela pues va a demandar a la fábrica de cloro y así se va a ir la cadenita para ver a quién echarle la culpa. Y acuérdate que muchas de esas cuestiones son demandas por dinero, ¿sí? Tú me dijiste que estaba limpio, me enfermé, pues ahora me pagas, ¿no? $100,000, $50,000, no sé. Entonces tú estás tomando este curso porque seguramente escuchaste que el ozono es un gas milagroso y maravilloso que desinfecta todo. Entonces, sí, es un gas que desinfecta, que tiene propiedades de desinfectante, ¿sí? Vamos a ver los detalles. ¿Dónde se encuentran las fuentes formales y legales que así lo demuestren? Porque las empresas que venden equipos que hacen ozono, pues te dicen, sí, sí, mi equipo desinfecta y todo eso, y póngalo y respírelo y en su casa, cuidado, ¿sí? Nosotros en Tecnodesarrollos hacemos máquinas de ozono, pero no son, es que necesitamos nuevamente que sepas cómo se utiliza. Es como si yo te dijera, el cloro mata el coronavirus
y vas y compras una botella y te bañas de cloro y haces gárgaras con cloro. Cuidado, ¿sí? El ozono es exactamente lo mismo. Por eso necesitas tomar este curso para que sepas cómo se utiliza el ozono. Bien, vamos a ver cómo se evalúa la efectividad del ozono para su aplicación con virus y bacterias. Bueno, en un inicio, ya lo vimos, no se puede asegurar que un desinfectante mate todo tipo de virus y bacterias. Normalmente se hacen pruebas en laboratorios de manera repetida para conocer la forma de operación, la dinámica, cuál es el tiempo de acción, su efectividad y todos los parámetros que interesan en la utilización del ozono. ¿Sí? Bien, normalmente las pruebas se hacen en ambientes estériles en laboratorio. Se planea la conducción del experimento, primero con un tipo de bacteria en un platito, vamos a verlo ahorita cómo se hace. Después se avanza con varias variables, con qué concentración de ozono, qué concentración de cloro, qué concentración de sales de amonio cuaternario, qué concentración de plata coloidal y N sustancias que te puedas encontrar en el mercado. ¿Cuánto tiempo estuvo en contacto el patógeno con el desinfectante? ¿A qué temperatura? ¿Qué humedad? Y muchos factores que evalúan los laboratorios. Bien, las pruebas normalmente se hacen en medios de cultivo microbiológico. Por ejemplo, hay una bacteria que nosotros tenemos allá adentro en la garganta que se llama estafilococo dorado. Normalmente esas bacterias se encuentran en una cantidad muy pequeña porque tu sistema inmunológico las está acabando, ¿sí? Entonces, las está matando, las está... ¿Y por qué te enfermas? Pues muchas veces se deprimió tu sistema inmunológico y empezaron a crecer esas bacterias y entonces ya te empieza dolor de garganta, fiebre, cuestiones porque ya traes una infección. Es decir, esa cantidad de bacterias incrementó tanto su cantidad que tu sistema inmunológico ya no pudo atacarlos. Bien, esta es una caja de Petri, así se llama. Ahí en la caja de Petri hay una sustancia que normalmente es nutritivo para las bacterias, ¿sí? Es un medio de cultivo. Normalmente se debe realizar un número de pruebas de acuerdo al experimento. Lo mínimo que pueden hacer es poner 2 de estos platitos. Ponen un platito con bacterias igual que el otro también con bacterias. A uno no le aplicas nada y al otro sí le aplicas el desinfectante. ¿Qué va a suceder? Con esto tienes que demostrar que en el que no le aplicaste desinfectante hubo crecimiento de bacterias y en el que sí le aplicaste el desinfectante se murieron las bacterias. Y así es como demuestras tú que sí funcionó el desinfectante. Bueno, normalmente tomas una muestra de la bacteria conocida, la inoculas en un tubo de ensayo, en un laboratorio microbiológico, se hace un rayado en estas cajas de Petri con el medio de cultivo y ahí ya estás poniéndole la bacteria en esa caja de Petri. Así es como se ve cuando aplican hacen la inoculación, ¿sí? En la placa del medio de cultivo, que puede ser agar, pues ahí le rayan y ahí quedan las bacterias sembradas. Normalmente tienen que hacer muchas. Yo te lo expliqué ahorita de dos. Las dos con bacterias, una con el desinfectante y otra sin desinfectante. Y ya dices tú, funcionó, funcionó. Sí, pero no se puede hacer nomás así, porque tienes que poner como 20, ¿sí? A una no le aplicas nada, a la otra le aplicas desinfectante al 5%, el otro al 10%, el otro al 15%, el otro al 20%, y así. Entonces tienes que hacer 20
con los desinfectantes a distinto porcentaje. Y luego otros 20, esos primeros 20 a 20 grados centígrados. Y luego otros 20 también con un porcentaje cada cajita a 25 grados centígrados. Y luego otros 20 con el porcentaje, pero a 40 grados centígrados. Entonces ya el experimento se empieza a hacer más grande y necesitas 60 o 70 cajas de Petri. Bueno, esto es lo que hacen los laboratorios grandes para poder determinar si un medicamento funciona, si un antiséptico funciona, si un sistema de desinfección funciona. ¿Por qué? Porque hay que repetir muchas veces estas pruebas para poder evaluar la efectividad de el desinfectante. Bien, estas muestras se incuban en distintos incubadoras, precisamente unas a 20 grados, otras a 25, otras a 30, otras a 40, y así es como se determina si funcionó o no funcionó el desinfectante. Obviamente estas incubadoras te mantienen cierta temperatura, cierta humedad y cierto tiempo. ¿Por qué? Porque también tienes que repetir todas esas pruebas que hiciste, tienes que repetirlo el doble de veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieres demostrar que tu medicamento funciona en ambientes fríos y en ambientes calientes, en ambientes de costa porque hay mucha humedad relativa y en ambientes de montaña donde hay baja humedad relativa o en ambientes desérticos donde es un ambiente seco, ¿sí? Y luego el tiempo, también en cuánto tiempo operó el desinfectante, en un minuto, en 10 minutos, en una hora, en un día, en 8 horas, ¿sí? Entonces, por eso los, a veces dicen, es que se está probando la vacuna, es que se está probando el insecticida, el antiséptico, el desinfectante, porque los laboratorios tienen que hacer cientos y cientos y cientos de pruebas para todas las variables que entran. Después, o sea, ahorita yo ya te platiqué de la concentración del desinfectante, la temperatura del desinfectante, el tiempo del desinfectante, la humedad ambiental, puede ser también el tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque todo esto se hace, por ejemplo, yo te dije ahorita, para el estafilococo dorado. ¿Por qué? Porque hay sustancias que sí actúan sobre ciertas bacterias y no actúan sobre otras bacterias. Entonces, si vas a hacer un ejercicio de evaluación de desinfectante, pues tienes que hacer todo el protocolo de investigación para el estafilococo dorado, todo el protocolo de investigación para el Helicobacter y todo el protocolo para la Escherichia coli y así para cada bacteria, para cada elemento patógeno, pues imagínate, se llevan meses y meses y años de desarrollo de un producto, de un desinfectante, de todas las cosas que llegan a tus manos, tiene un proceso de mucha investigación y desarrollo. ¿Sale? Déjame muevo, ahí está. Entonces, de aquí salen todas esas pruebas. Aquí ya estamos viendo el resultado, dónde sí hubo bacterias, dónde no, cuál sí tuvo. Aquí, mira, aquí arribita se ve que unas sí se desarrollaron, otras no. Y ya los microbiólogos son los que dicen, mira, para tales porcentajes de concentración sí funcionó, para tales no, con tanto tiempo sí, y desde ahí ya sacan la formulita para decirte, sí, el cloro con 5 gotas basta, el amonio cuaternario con tantos miligramos en tanta agua funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí evalúan esto, mira. Aquí vemos cómo el rayado generó ahí unas colonias de bacterias, ¿sí? Y aquí todo se ve del mismo color porque es una bacteria en específico. Se hacen ejercicios en específico. No hacen así vamos a demostrar que este desinfectante mata todos los virus y bacterias. No, se tienen que conducir
experimentos muy puntuales. Mira, por ejemplo, aquí es el experimento más básico. 2 cajas de Petri, los dos inoculados con bacterias, uno con desinfectante y otro sin desinfectante. Y a lo mejor ahí dices, ah, mira, sí funcionó. Pero ¿dónde quedan otros parámetros, verdad? Funcionó, pero fue muy fuerte, funcionó, pero fue muy débil. Necesitabas poner más concentración, menos concentración, o qué parámetros faltaron duplicar. Por eso estos ejercicios se hacen con montonales y montonales de estas cajitas de Petri. Bien, después de este tratamiento se comparan y ya llegan a conclusiones. Mira, esta imagen me gusta mucho. Esta imagen es de una mano de un niño de 8 años que anda jugando ahí en su casa y de repente le agarran la manita, se la ponen así en la caja de Petri y ya, la tapan y la meten a incubar. Entonces imagínate, cada color, cada bacteria que hay ahí, cada colonia que se formó, porque nosotros, el ser humano, es un, es una maravilla biológica. Tenemos montonales de bichos y bacterias y virus que nos están atacando siempre en todo momento y no nos enfermamos porque nuestro sistema inmunológico nos protege, ¿sí? Esto es de una mano de un niño de 8 años, un niño sano que no se enferma de nada, tiene todo ese montón de bacterias en las manos y no le afectan. Así va y se come una fruta, se las lava y te aseguro que le quedan muchas bacterias y no se enferma, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una maravilla. Entonces, por eso yo decía, hay como una obsesión de que todo se limpie. No, tampoco eso es bueno, porque acuérdate que nuestro sistema inmunológico, si no hay agentes que lo ataquen, se debilita, ¿sí? Entonces, hay que tener un cierto criterio para saber cuánto sí limpiar y cuánto no limpiar. Pero ahorita hay una obsesión severa por limpiar y desinfectar. Obvio, pues sí, ahorita está el coronavirus, nadie se quiere enfermar, pero pues es un virus, ¿verdad? Bien, para evaluar cómo funciona un desinfectante en superficies, que es lo que ahorita todo el mundo quiere, quieres llegar a tu escritorio y que no esté infectado, quieres llegar al transporte público y agarrarte del tubo, agarrarte del asiento y que no esté infectado. Bueno, todo eso está formado de superficies porque tú es lo que tocas, las superficies. Bueno, primero que nada se realiza una toma de muestra, se hace un proceso para evaluar la cantidad de patógenos iniciales y finales después del tratamiento con el sanitizante. Vamos a ver cómo funciona. Esa muestra que tomaron con el hisopo, esta muestra de aquí del hisopo, lo ponen en un medio de cultivo. Ahí es un caldito que hace que se reproduzcan las bacterias y de ahí pues van a saber qué tipos de bacterias hay, ¿sí? Bueno, después de un tiempo queda muy concentrado esa cantidad de bacterias que hay ahí. Se saca una porción, se diluye en una, digamos, sacas 1 centímetro cúbico, lo metes en 10 de agua y ya sabes qué proporción, y luego de aquí sacas uno y lo metes en otros 10, y luego de aquí sacas uno y lo metes en otros 10, y ya sabes, llegas a una conclusión de número de bacterias, porque la primer muestra, esta muestra pues tiene miles de millones de bacterias que no vas a poder contar. Esta también, esta ya las puedes contar, pero esta todavía está más fácil contarlas. Ahí, ahí mira. Esta todavía está más fácil contarlas, ¿sí? Bien, bueno, entonces de esa manera ya haces tu prueba en la caja de Petri y eso ya las puedes contar visualmente ahí con los ojos. Ah, mira, fueron 100, 200, 300 o las que sean. Normalmente se utiliza un aparatito, ahorita vamos a ver cuál es. Bueno,
De la prueba se obtienen organismos viables, ¿sí? O sea, tú tienes una caja de Petri con cierta cantidad de bacterias. Le aplicas el desinfectante. Se van a morir una cantidad de bacterias, así como lees en el desinfectante. Elimina el 99.9. Bueno, ¿cuántas tenías al inicio? Le aplicas al desinfectante y vas a tener una cantidad de bacterias al final, después de haberle aplicado el desinfectante. Bueno, los organismos viables son los que mantienen su capacidad de seguir reproduciéndose después de haber aplicado el agente, el desinfectante. De aquí, estas se llaman UFCs, unidades formadoras de colonias. Y estas son las que vas a contar con este patrón de cuadritos, se llama cuentacolonias. Como no puedes verlas para contar cuántas bacterias hay, después de haber sacado la disolución en distintas concentraciones, ya de aquí vas a poder llegar a la conclusión de decir, ah, tengo 100 bacterias. Ah, muy bien, pero como lo diluí de tantos pasos, al inicio tenía 100,000 millones. Ah, bueno, entonces ya sé cuánto tengo y cuánto tenía. Por lo tanto, mi desinfectante sí funciona, no funciona, o elimina el 80% o el 90%, etcétera. ¿Sí? Bien, y este es precisamente el proceso de conteo. Para eso la disolución te sirve para que fácilmente puedas identificar las unidades formadoras de colonias que quedaron después de haber aplicado el desinfectante. Bien, a continuación conoceremos algunas investigaciones formales que dan información sustentada de manera científica al uso del ozono como bactericida o desinfectante, ¿sí? Vamos a ver los elementos reales que hacen que funcione y que puedan darnos un criterio real de su utilización. No nomás porque digamos, el ozono funciona, hay que utilizar ozono en todos lados. No, cuidado. Lo repito, es como si, sí, el cloro desinfecta. Pues es como si de repente te llegara una obsesión por bañarte con cloro, por echártelo en la boca, en los ojos. Pues es dañino, no vayas a hacerlo, ¿verdad? Y es lo que está pasando. Le dice la gente, el ozono desinfecta. Y van y ponen ozono en todos lados y ya está saliendo gente perjudicada en sus pulmones, en su salud, porque no se debe de utilizar el ozono así. Bien, llegamos a la fin de la sección. Vamos a ver en la siguiente lección las investigaciones formales con respecto al uso del ozono como desinfectante. ¿Quién las hizo? ¿Por qué las hicieron? ¿Cómo las hicieron? ¿Con qué bacterias se probaron? ¿Cómo se fue conducido el experimento? Y todos los detalles para que veas en qué rangos, en qué proporciones sí utilizar el ozono. Muy bien, señores. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver esta lección. Esto es parte del curso de tecnología y aplicaciones del ozono. Suscríbete, por favor, habilita la campana y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Yo soy el profesor Oliver. Adiós.